En AutoCAD tenemos dos tipos de objetos de texto distintos, el texto en una línea y el texto de múltiples líneas. Para crear objeto de una línea utilizamos el menú Dibujo, la opción Texto y después la opción de menú del mismo nombre. La ventana de comandos nos solicita que indiquemos el punto de inserción del texto, el cual puede ser con un clic en pantalla. Después debemos indicar la altura del texto, en donde igual podemos capturar un valor o indicarlo con el propio cursor. Más adelante nos solicita que indiquemos un valor de ángulo de rotación del texto, que por default vale 0, y valor que voy a ratificar con la tecla Enter. Finalmente, escribo el texto que se me solicita. Como otros comandos, el de texto en una línea se concluye otra vez con la tecla Enter. Voy a reiniciar el comando para crear objetos de texto en una línea, para resaltar ahora una de sus opciones. Observe que en la ventana de comandos, entre corchetes, tengo las opciones Justificar y Estilo. Para utilizar la opción Justificar, pongo la O mayúscula, y aparecen una serie de subopciones que me permiten modificar la justificación del texto respecto al punto de inserción. Con la letra M voy a seleccionar la opción Medio y voy a escoger un punto en pantalla más o menos con el mismo valor de X que el ejemplo anterior. Voy a ratificar la altura y voy a dejar también el ángulo de rotación en 0. Voy a escribir la misma palabra y observe cómo es que ahora la palabra se justifica por la parte media respecto al mismo punto de inserción. Una característica muy interesante de los objetos de texto es que pueden incluir datos que dependan directamente del dibujo. Voy a utilizar la misma opción de menú para crear texto en una línea. Voy a indicar el punto de inserción, voy a indicar la altura, voy a dejar en 0 el ángulo de rotación, voy a escribir la palabra área y después vamos a utilizar el botón derecho del ratón y utilizar la opción Insertar campo. Los campos disponibles están en esta lista del cuadro de diálogo que aparece, en donde yo puedo seleccionar una serie de valores que dependen directamente del dibujo. Aquí voy a utilizar la opción Objeto, voy a seleccionar el objeto que tengo en pantalla, un rectángulo que habíamos dibujado previamente, y de él quiero que me muestre el valor del área. Como puede observar, automáticamente en el objeto de texto se ha insertado el valor adecuado. Adelantémonos un poco para mostrar otra característica interesante de los campos de texto. Voy a modificar el tamaño del rectángulo, editándolo con pinzamientos, insisto, tema que se verá más adelante. Y mostremos que los campos de texto pueden actualizarse para mostrar el nuevo valor del objeto al que se referían. Voy a seleccionar el objeto de texto, voy a utilizar la opción Editar. Después voy a volver a señalar el campo de texto con el botón derecho del ratón y del menú contextual voy a utilizar la opción Actualizar campo. El valor que refleja el área del rectángulo se actualiza automáticamente. Alternativamente también podemos actualizar el valor del campo de texto utilizando el menú Herramientas, Actualizar campos y señalándolos. Más adelante veremos cómo es posible crear grupos de objetos para que la actualización sea en bloque y así facilitar mucho el trabajo. Para modificar un objeto de texto utilizamos el menú Modificar, Objeto, Texto y después cualquiera de las tres opciones. El contenido se cambia con la opción Editar. Debemos indicar el objeto del que estamos hablando y después escribir el nuevo contenido.
el tamaño del texto, así como su justificación, se pueden cambiar utilizando cualquiera de las otras dos opciones. Veamos ahora un ejemplo. Voy a modificar este objeto utilizando la opción de menú, modificar, objeto, texto, escala. Como ocurre con la mayoría de los comandos de AutoCAD, debo designar los objetos a modificarse. Termino la selección con un Enter y después la ventana de comandos me pide que modifique o ratifique el punto de inserción del texto, toda vez que a partir de él es que se va a modificar su tamaño. Ratifico dicho punto con un Enter y finalmente puedo utilizar cualquiera de las opciones de la ventana de comandos, es decir, capturar un nuevo valor de altura, bien utilizar altura de papel, igualar objeto, para lo cual tendría que señalar algún otro objeto dibujado y el texto actual igualaría su tamaño, o bien puedo modificar su factor de escala, lo que modificaría proporcionalmente la altura del objeto. Si yo utilizo un factor de escala igual a 1, quedaría igual. Un factor de escala de 0.5 lo reduciría a la mitad, o bien un factor de escala mayor de 1 lo aumentaría en dicho porcentaje. Por ejemplo, 1.2 lo aumentaría en un 20%, 1.3 en un 30%, etc. Voy a utilizar la opción escala y voy a introducir un factor de escala de 2, es decir, el texto va a aumentar al doble, va a aumentar en un 100%, como puede observar aquí. Hasta aquí hemos creado objetos de texto más o menos simples y probablemente usted ya se haya percatado que no está tan a la mano en AutoCAD la posibilidad de establecer tipos de letra como ocurre en otros programas que funcionan bajo Windows, como Word, en donde yo escribo algún texto y está ahí el catálogo de letras de fuentes de Windows, la posibilidad de ponerle negritas, cursivas, etc. En AutoCAD no. Lo que ocurre con AutoCAD es que nosotros controlamos las características tipográficas de un texto en un dibujo a través de lo que se conoce como estilos de texto. Un estilo de texto es simplemente un conjunto de características tipográficas que nosotros asociamos a un nombre, de modo tal que cuando se modifica ese conjunto, todos los objetos de texto que tienen ese estilo de texto se modifican también. Para crear estilos de texto, yo utilizo la opción de menú Formato, Estilos de texto. Al hacer clic, se abre un cuadro de diálogo en donde yo puedo ver todos los estilos de texto que haya creado para un dibujo y puedo ahí establecer estilos nuevos y todas sus características. Vamos a crear uno en donde simplemente le voy a llamar etiquetas por darle algún nombre. Etiquetas. Voy a decir que el estilo de texto llamado etiquetas tenga una fuente, por ejemplo Verdana, que es un tipo de letra sencillo que bien podría servir perfectamente para un dibujo. Aquí se ve el estilo y después observe cómo es que tengo una serie de características aquí. Por ejemplo, puedo decir que la letra sea cursiva, negrita, negrita cursiva o normal. La voy a dejar normal. Aquí hay una altura predefinida de 3.5 unidades AutoCAD que en muchos casos conviene dejar en 0. ¿Por qué? Cuando usted tiene la altura en 0, cada vez que crea un objeto de texto, en la ventana de comandos se le va a preguntar por la altura que debe tener el objeto. Cuando tengo un valor ya establecido, como hace un momento que decía 3.5, cada vez que yo creo un objeto de texto nuevo, AutoCAD me va a crear automáticamente ese objeto con esa altura preestablecida. Después observe que la fuente se ve muy cerrada, muy junta, y eso se debe a que la relación anchura-altura es menor a 1. El valor de 1 es el valor normal y es como se ven las fuentes por sí mismas. Un valor de anchura-altura mayor a 1 las va a mostrar muy despegadas. Por lo tanto,
la voy a dejar en 1 para que se vea normal. Tampoco le voy a dar un ángulo de inclinación oblicuo que inclina las letras hacia la derecha. Por ejemplo, un ángulo de 25 grados daría verse así, un ángulo de 45 no le platico, y uno de 90 la haría verse completamente acostado. Es más, ni siquiera me lo acepta, ¿no? Vamos a dejar el ángulo oblicuo en 0. Los efectos del texto, cabeza abajo, reflejado a la izquierda o vertical, tampoco los voy a modificar.